John. We started it last Sunday. Esta semana vamos a continuar con el estudio bíblico nuevo que empezamos la semana pasada en el libro de Primera de Juan. If you remember, I've titled this sermon series, 3-month sermon series, God's Love Letter to You. Y hemos titulado este estudio de 3 meses, La carta de amor de Dios para ti. Main focus of this book is love, God's love for you, your love for God, our love for each other. El enfoque principal de esta carta es el amor de Dios, su amor hacia ti, tu amor hacia Él y nuestro amor entre unos. And I want to show you a picture up on the screens of what your face looks like when I mentioned that word love. Y quiero demostrarte algunas de las caras que he visto aquí cuando menciono la palabra amor. Look at your face all happy and smiley. That's what you look like. Mira esa cara tan bonita y sonriente, así es como te miras tú. The reason we look like that is all of us love love. Y la razón es porque todos pues amamos el amor. Some of you singles are always looking for love, but you're looking for love in all the wrong places. You're Algunos de still single. ustedes que son solteros siempre buscando amor, pero a veces en lugares equivocados. But in our Bible text this morning, through His Word, God is going to remind us of a problem that all of us have. Sin embargo, en el estudio de esta mañana, Dios nos va a demostrar un cierto tema de que muchos de nosotros no nos gusta. Yes, all of you have a problem. We actually all have the same problem. Pues todos tenemos un cierto problema y es el mismo problema que todos tenemos. What's our problem? We have a sin problem. ¿Cuál es el problema? Es un problema del pecado. Do you know that sin is one of the main topics that God brings up here in His Word? ¿Sabías que el pecado es uno de los temas más grandes que Dios resalta en su palabra? And whenever a church hears their pastor tell them they have a sin problem, people respond in different ways. Cuando sea que el pastor menciona a su iglesia que hay un problema con el pecado, la gente responde en diferentes For maneras. some of you here, you might be feeling very offended that a pastor would bring up sin. Algunos quizás se sienten ofendidos el que el pastor ha mencionado el pecado. And if you would, you'd walk out of the church and leave right now, but you can't because we lock the doors to avoid distraction. Y si pudieras te irías al mismo We tiempo lock you in. ahorita, pero como las puertas están cerradas no puedes salir. Now, others of you are feeling mad to hear your pastor tell you you have a sin problem. You'd love to box George's ears right now. Algunos de ustedes están enojados con el pastor y le gustaría boxearte con mis orejas ahorita, o las de pastor. Some of you feel depressed and defeated when I mention your sin problem. You just feel like balling up in a corner crying and giving up. Algunos de ustedes tienen ganas de llorar y se sientan tristes y deprimidos cuando hablamos de este problema del pecado. Bad news, even as Christians, we have sin problems, but church, there's some really good news too. Ahora, las malas noticias es que tenemos un problema con el pecado, pero sí hay buenas noticias también, iglesia. The good news is that God has given you the ability and the tools and the solution you need to not only fight, but overcome sin. Las buenas nuevas es que Dios nos ha dado las herramientas, la habilidad y el poder para poder sobrepasar estos pecados. Because of that, I've titled our sermon this morning, God's Solution for Sin. Y por esa razón hemos titulado el sermón esta mañana, La solución de Dios para el pecado. In His inspired word, God is going to remind us of what He's given us to help us overcome sin. Y en su palabra Dios nos va a recordar de las cosas que ya nos ha dado para poder sobrepasarlo. And if you're taking notes, we're going to be looking at God's 4 solutions for sin. Y si estás tomando apuntes, vamos a estar mirando a las 4 soluciones de Dios para el pecado. And God's solutions for sin are not only to forgive you and cleanse you of that sin, but to help you battle it and even overcome those sins. Estas soluciones no están ahí simplemente para perdonarte y limpiarte del pecado, sino para ayudarte a hacer batalla, a hacer frente a estos pecados y hasta a poder sobrepasarlos. So even though it's kind of depressing to think about, I want you to keep in mind through this sermon some of the sins that you've been battling with and dealing with recently, because those are the ones God wants to help you with. Y aunque esto parezca un poquito deprimente, quiero pedirte de que tengas en mente a través de ese sermón cuáles son esos pecados con los cuales tú has estado batallando. So let's get started. Would you open up your Bibles with us? We're in 1 John chapter 1 today. Vamos a abrir nuestras Biblias al primer capítulo de primera carta de Juan. We're going to begin where we left off last Sunday by reading verses 5 to 7. Vamos a continuar donde dejamos el domingo pasado en versículos 5 al 7. 1 John chapter 1, we'll begin by reading verses 5 to 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, and in him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and don't live by the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos.
Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. So to begin here, keep in mind, Jesus' disciple John is writing this letter at the end of his life to all believers in all churches through the centuries, including you. Al comenzar aquí, quiero que tengas en mente el hecho que el apóstol Juan escribió esta carta para todos los creyentes en todos lugares, en todas edades, y eso te incluye a ti hoy como cristiano. And John begins this section that's going to talk about sin by reminding us of the spiritual battle that we're all facing. Y Juan comienza esta sección recordándonos de esa batalla espiritual a la cual todos nos enfrentamos. Look at how John describes it, verses 5 and 6. God is light, in him there's no darkness at all. If we have claim to have fellowship with him, yet walk in darkness, we lie and don't live by the truth. Mira cómo lo dice Juan, dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. I think we all know that there's a cosmic, unseen spiritual battle raging around every one of us, and that's the reason why living in this fallen world is so difficult for us as Christians. Creo que todos estamos conscientes de que existe alrededor de nosotros una batalla cósmica, espiritual, alrededor de nosotros una batalla diaria y por eso es tan difícil vivir en este mundo caído. John describes this spiritual battle as two opposing kingdoms, a kingdom of light and the kingdom of darkness. Juan describe esta batalla como dos reinos que están opuestos a sí mismos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Kingdom of darkness, Satan's domain, and full of sin and wickedness. Is the kingdom of light is God's domain, a kingdom of righteousness and obedience and peace. El reino de la oscuridad es el dominio de Satanás, un reino donde hay maldad y hay pecado y oscuridad. Y está el reino de la luz, donde Dios es el rey, está lleno de justicia y paz y amor. Now, non-Christians live and spend their entire lives in Satan's kingdom of darkness, even though they usually don't recognize it or accept that. Ahora, los incrédulos, aunque no lo sepan o quizás no lo acepten, ellos están en el dominio, en el reino de la oscuridad. But we as Christians have the choice which kingdom we want to dwell in, and most of us go back and forth throughout the day. Y nosotros como cristianos podemos escoger en cuál reino vamos a habitar y muchas veces saltamos de un lado al otro a través del día. God wants us to be in that kingdom of light, but he gives us free will, and when we sin, we move back over to that kingdom of darkness. Dios quiere que vivamos y habitemos en ese reino de la luz, pero a veces nosotros nos extraviamos o decidimos entrar en el reino de la oscuridad. Well, when we repent of our sin, we're back in the kingdom of light. But some of us go back and forth every day. It's an up and down life. It's a defeated Christian life. We don't want to be there, church. Y si nos arrepentimos otra vez, estamos en el reino de la luz, pero esa vida de estar como sube y baja es una vida de un cristiano derrotado y no debemos estar ahí. Now, pretty much everybody claims to believe in God. Everybody thinks they're good. Everybody thinks they're going to heaven. The Bible here, God gives us a salvation test right here. Let's read it, verse 6. Ahora, la mayoría de la gente, si les preguntan, se creen que están bien y que están bien con Dios y que están en la luz, pero Dios nos da como una prueba de la salvación, aquí mismo lo vemos. Someone claims to have fellowship with God, yet they walk in darkness. They're lying and they don't live by the truth. Si alguien clama vivir en la verdad, pero dice que vive o camina en la oscuridad, están mintiendo. This is a description of non-believers, not believers. Esto es una descripción de los incrédulos, gente que no cree en el Señor. If you're not a Christian here, this is a description of you, even though you don't acknowledge it and claim you love and follow God. Since you're not a Christian and you don't have a personal relationship with Jesus Christ, you're living in that kingdom of darkness. God wants to change that today. Esta es una descripción de los incrédulos. Si tú te encuentras aquí y no crees en Cristo, entonces te encuentras en este reino de la oscuridad, te encuentras en ese lugar y estás viviendo ahí en ese reino. Now, some Christians read this passage and they start freaking out and sweating. Oh no, this is talking about me. I'm not saved. I knew it. No, it's not talking about you. Ahora, algunos cristianos se ponen a paniquear y dicen, no, está hablando de mí, quizás no estoy salvo. No, eso no te está hablando de ti. Well, I sin. We all know. We all do. But the key to this phrase is understanding
this word that John uses for walk, this phrase, walk in the darkness. Important to understand what it's talking about. Pues, pero he pecado, sí, ya lo sabemos y todos también pecamos, pero la cosa es que la clave se encuentra en esta palabra vivimos o habitamos en la oscuridad. This phrase can be described as someone having a consistent lifestyle over time. It's a daily life, daily practice. They have no desire for Jesus Christ or righteousness or truth or the scriptures, but they want to stay in the kingdom of darkness and live their own way. They want to be their own God. That's who it's talking about. Esta palabra está hablando de habitar continuamente, día tras mes tras año, en este estilo de vida en que no hay ningún deseo de satisfacer o de agradecer, agradar a Dios, y no tienes ningún deseo de cambiar esa vida pecaminosa donde te encuentras. This is not talking about a Christian that wants to obey God and wants to follow Him, but they struggle with sin and they follow into it and they get bummed out and they repent and they go back and forth. This is not talking about that, and that's where a lot of us are. Esto no está hablando del cristiano que se encuentra de vez en cuando pecando y se siente decepcionado y triste acerca de eso y quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios y cae y se arrepiente, está batallando con eso. Si tú te encuentras ahí, eso no está hablando de ti. To be honest, church, that's where we all are to differing degrees. We're battling with sin, but we want to stay in that kingdom of light, of righteousness. Y de ser honestos, ¿sabes qué? La mayoría, todos nosotros estamos batallando con el pecado y nos encontramos y queremos vivir siempre en la luz, pero a veces estamos batallando con el pecado. So Y es through algo His normal. scriptures, God is giving you a message today to help you battle that sin and have victory over that sin and experience cleansing of that sin. Y a través de las escrituras Dios nos va a ayudar con esta batalla que tenemos con el pecado y cómo podemos nosotros sobrepasar este pecado. Church, God not only wants you to have victory over your sin, but He wants to help you do it. Iglesia, Dios no solamente quiere limpiarte y perdonarte de tu pecado, sino también quiere ayudarte a sobrepasarlo. To help you, God has provided you tools and spiritual weapons that He offers you to use and experience that spiritual victory. Y para ayudarte, Dios te ha proveído con herramientas y armas espirituales para ayudarte en esa batalla. John begins to bring that up right here, verse 7. Let's read that again. Juan resalta esto en el versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Description of you as a believer, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. El versículo 7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. This is our goal. This is what God wants for us, to stay in that kingdom of light as He is in the light. We follow in the footsteps of our Savior Jesus. Esa es nuestra goal. meta, de mantenernos y quedar en el reino de la luz y seguir los pasos de nuestro Salvador Jesucristo. That whole process starts with a believer having a desire to obey God and honor God and walk in righteousness. And church, I know that's your desire. That's why you're here this morning. Todo ese proceso comienza con ese deseo de agradecer a Dios, de mantenernos en los pasos de Cristo. Iglesia, yo sé que ese es su deseo hoy. But here's the good news. You can walk in righteousness. Y aquí están las buenas noticias. Tú sí puedes caminar en justicia. If you're taking notes, in this we see the first of our 4 of God's solution for sins. It's up on your screen. Si estás tomando apuntes, vamos a mirar la primera de esas 4 soluciones que Dios tiene para el pecado. Está en las pantallas. Number 1, God has provided His righteousness for us to help us overcome our sin. Número 1, Dios nos ha dado su justicia para hacer frente al pecado. Let me repeat that. Number 1, God has provided His righteousness for us to help us overcome our sin. Dios nos ha dado, número 1, Dios nos ha dado su justicia para hacer frente a nuestro pecado. In God's eyes, you as a believer don't start off as being a sinner. You start off as being holy and righteous in His sight. Don't forget that. En los ojos de Dios, cuando ya eres cristiano, tú empiezas ya siendo justo, justificado, santo en sus ojos. No empiezas como un pecador. You are righteous and holy because of the work that Jesus Christ has done in you and for you. Tú eres declarado justo y santo por la obra que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Listen to how the Bible describes this for us, 2 Corinthians 5:21. Y mira cómo la Biblia lo describe en 2 de Corintios 5:21. God made Him, Jesus, who had no sin, to be sin for us, Christians, so that in Him we might become the righteousness of God. Dice, al que no cometió pecado alguno, que es Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Not only has God declared you righteous because of Jesus, but God also gives you the tools you need to walk in righteousness or obedience in your daily lives.
No solamente Dios te declara limpio y perdonado del pecado, sino que Él te da las herramientas para que puedas caminar con Él en santidad. Through the power of the Holy Spirit, through the wisdom of God's Word, He has given you the wisdom you need and the power you need to obey. The power of sin has been broken in your life. That's good news. A través del Espíritu Santo, Él te llena de su poder y te da su sabiduría a través de su palabra para que tengas esa fuerza para poder caminar en su justicia, en su santidad. Let's continue on here and read verses 8 through 10. Vamos a continuar versículos 8 al 10. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us of our sins and purify or cleanse us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, then we make Him out to be a liar and His word has no place in our lives. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Now, a lot of people get confused when they hear about these people that claim they have no sin. What's the Bible talking about? Algunas personas se sienten nerviosas de personas que claman de que nunca han pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca de It's eso? not talking about a bunch of non-believers that say, I am perfect. No, that's not it. Wasn't it then? It's not it now. Let me tell you what it is talking about. No se está refiriendo a unos incrédulos que dicen, no, yo soy perfecto, jamás he pecado. No, se refiere a algo que sí está conteniendo desde ese día hasta hoy. It's simply talking about people that say this. I'm a good person. God's going to let me in. He approves of my lifestyle. I'm good. Those people are all around. They were all around then. They're still all around now. Se está refiriendo a esas personas que dicen, no, yo soy una persona buena, Dios me va a aceptar, yo soy una persona moral, entonces no necesito el perdón de mis pecados. Existían en ese tiempo y hoy en día también. I don't need your Savior and your forgiveness, Christian. I'm a good person. God accepts me. My God accepts me. The God of the Bible does not accept you unless you have the righteousness of Jesus Christ. Yo no necesito a tu Salvador, cristiano, no necesito ese perdón porque yo estoy bien como estoy, pero sabes que Dios no nos acepta al menos que somos perdonados por la sangre de Jesús. So we have two descriptions here of the person saying, I'm a good person. I'm making it to heaven because I'm good compared to the others. Tenemos dos descripciones. Una persona que está diciendo, yo soy una persona buena, yo voy a llegar al cielo porque soy mejor que aquel. Description number 1, verse 8. If we claim to be without sin, I'm a good person. We what? We're deceiving ourselves. The truth isn't in us. Dice en el 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Verse 10, if we claim we have not sinned, I'm a good person, we make Him out to be a liar. God, His word has no place in our lives. Y si decimos en el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, pues yo soy perfecto, no he pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Through His inspired word, what God says is, there's none good, no, not one. Y sabes que en la palabra dice que no hay ninguno que es justo o recto, ni uno. You're lovely, you're beautiful, but the Bible says there's none good, no, not one. Oh, eres precioso, eres hermoso, pero la Biblia dice que ninguno es justo, ninguno es santo, no hay Bible ni says uno. for all have sinned and fallen short of the glory of God. We're all in the same boat. La Biblia dice que todos han pecado y han caído antes de la gloria de Dios. Estamos todos en el mismo barco. But let me tell you how these two verses 8 and 10 can apply to you as a Christian. This is important. Pero déjame decirte cómo estos dos versículos, el 8 y el 10, se aplican a nosotros como cristianos. There's not any Christians that I've ever mentioned that say, I've never sinned, but there's a bunch of them that try and ignore their sin. I do it sometimes. Yo no he visto muchos cristianos que dicen, no, yo jamás he pecado, no, ya no peco, pero sí he encontrado muchos que tratan de ignorar su pecado. After I sin, the number one thing I want to do is ignore it, forget about it, try and move on, because it's depressing to think about. Después de haber pecado, lo que trato de hacer es ignorarlo, ponerlo abajo de la alfombra y no hablar de eso, porque es algo deprimente de hablar de eso. Here's a problem when I try and ignore my sin or put it behind me and move on, that doesn't deal with my sin. Pero el problema está en que si yo trato de ignorarlo, no hablar, no tratar con ello, eso no de veras, no estás tratando con el problema del pecado. Healing, forgiveness, victory over our sin begins with step 1. I acknowledge it, God, I've sinned. La sanidad, el perdón, la victoria empieza con el paso número 1, que es confesar y decir, reconocer, Señor, yo he pecado. Is that a part of your daily prayer life, starting out, Lord Jesus, I confess to you, I've sinned. Do you do that often? Esto es Hope una you do. parte diaria de tu vida de oración en que dices, Señor, yo he pecado, te lo confieso.
We got to confess our sins. That reminds me the story of the three pastors who went to the pastors' meeting sharing with each other. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y esto me recuerda a una historia de 3 pastores que se reunieron en una junta. Pastor said, hey, let's acknowledge and confess our secret sins to each other so we can pray for each other. Y entonces los 3 dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reconocer y vamos a confesarnos esos pecados secretos que tenemos entre unos y otros. First pastor said, I'll start. My secret sin is I just love to gamble. I hang out every Saturday night at Jackpot. Cha-ching. ¿Sabes qué? Mi pecado secreto es, me gusta jugar con el dinero. Cada sábado en la noche me encuentro allá en Jackpot y en las Second maquinitas. pastor said, hey, my secret sin is I'm a drunk. I hang out every Saturday night at Papa's and Beer. Boogie the night away. Mi pecado secreto, dice el segundo, es el estar borracho. Me gusta andar bailando toda la noche en Papas y Beer. Third pastor said, well, my secret sin is gossip, and I can't wait to get out of here. Y el tercero le dice, pues mi pecado secreto es el chisme. Y no puedo esperar para salir de esta junta. Step one after we sin is not acknowledge, is not deny it, not forget about it. It's to acknowledge it to God. El and to primer ourselves. paso para poder estar bien con el Señor y ser perdonado del pecado es de reconocerlo, confesarlo. So think about your recent past. How have you responded after you've sinned as a Christian? Ahora piensa en el pasado en tu vida, ¿cómo has tú respondido cuando has pecado? If you do what I'm always tempted to do, you try and forget about it and move on and ignore it and pretend it never happened because it's depressing to think about. That doesn't work. Quizás tú haces lo que yo a menudo quiero hacer y es de dejarlo ahí nomás o ignorarlo, dejarlo ahí porque es demasiado deprimente y no quiero tratar I con know él. some Christians, they always excuse their sin or they blame it on, their friends or their circumstances or their pastor or they do anything. They justify their sin. That doesn't work either. También hay muchos cristianos que les gusta justificar su pecado, dar excusas por lo cual lo hicieron o le culpan a otra persona o a su vecino, al pastor, al gobierno, a quien sea. Christian, God doesn't give us the option of ignoring or trying to forget about or justifying or excusing our sin. Those things will not work for you. ¿Sabías que en la palabra de Dios no hay ninguna opción de andar dando excusas o justificándole? Eso no nos va a llevar a nada bueno en la batalla del pecado. Because God loves you and He wants to help you, His word is clear on this issue, and He tells us exactly how we should respond after we sin. Y por el hecho de que Dios te ama, Él quiere ayudarte y nos quiere demostrar cómo debemos responder cuando ya hemos pecado. It begins with acknowledging it. Comienza con el reconocerlo. But then we battle or confront our sin using what? The solutions, the tools, the spiritual weapons God has provided for us so we don't keep falling into that same damaging cycle. Pero después nosotros nos hacemos frente o batallamos con ese pecado usando esas herramientas y armas espirituales que nos ha dado Dios. ¿Para qué? Para no caer en el mismo ciclo pecaminoso. Now, right here in verse 9, we have two of God's solutions for sin. We're going to read it again. I want to see if you can find these as we read verse 9 again. Aquí al leer el versículo 9 vemos 2 soluciones que Dios nos da. Vamos a leer el 9 otra vez. Because I love you, I'm going to make it easy for you. Y por el hecho que los amo, se los voy a hacer más fácil. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ahí están los 2 pasos, como enfatizó en esas palabras, muy fácil. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. First off, at the start of verse 9, we see the second of the 4 solutions God has given us to help us through our sin. Al principio del nuevo vemos la segunda de las 4 soluciones que nos da para poder sobrevencer el pecado. There it is on the screens. Number 2, God has provided us confessions of sins to help us overcome our sin. Dios nos ha provisto la confesión de los pecados para ayudarnos a vencer nuestro pecado. One more time, God has provided us confession of sins to help us overcome our sin. Número 2, otra vez, Dios ha provisto la confesión de pecados para ayudarnos a vencerlo. What does it mean to confess our sins? How do we do it? ¿Qué significa esto de confesar nuestros pecados y cómo lo hacemos? It doesn't mean, okay, God, you caught me. You got me on this one, but you're not going to get me next time. I'm tricky with my sins. That ain't it. No significa, que ya me sorprendiste esta vez, sí, pues echaste un truquito, pero yo soy muy bueno con esto del pecado. There's actually 2 points to biblical confession. No, en hecho hay 2 puntos especiales en lo que es la confesión bíblica. Number 1, it means as you acknowledge it to God, you're agreeing with God's heart and God's opinion of your sin. Cuando estás confesando, estás reconociendo el pecado por lo que es y estás poniéndote de acuerdo con la opinión que Dios tiene acerca del pecado. God, I confess my outburst of wrath against my wife. You hate that. It hurts her.
Please forgive me. That's confession. Señor, te confieso a ti esa explosión de enojo que tuve con mi esposa, Señor. Yo sé que tú odias eso y yo te lo confieso a ti. But there's something that goes along with confession, and it's called repentance. If there's not repentance combined with confession, confession doesn't work. Pero hay algo muy importante que va mano a mano con este tema de la confesión y eso es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento verdadero, no es una confesión verdadera. Repentance is changing direction. La palabra arrepentirse significa cambiar de dirección. So when you tell God I'm repenting, you're telling him I'm going to change direction. I want to change direction. I might not think I can. I might have failed in the past, but I'm trying to change my direction so I don't do this harmful sin again. Entonces, cuando estás arrepintiéndote, le estás diciendo, Señor, yo quiero cambiar la dirección, quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quizás no pienso que pueda, quizás haya fallado en el pasado, pero mi deseo es de cambiar este rumbo de mi vida para no pecar otra vez. Repentance would include asking God to help you overcome that and maybe even having a spirit-filled plan to help you not fall into that sin again. El arrepentimiento es también reconocer lo que Dios ha dicho y estar de acuerdo con Él. Y también tener un plan para no caer en ese pecado otra vez. Christian sinner that God loves so much. Let me ask you, is confession and repentance a daily part of your life? Pecador cristiano al quien Dios ama tanto, quiero preguntarte, ¿es esta confesión y arrepentimiento es parte de tu vida diaria? Does God hear these prayerful words from your mouth? God, I confess my sin and I repent that to you. That needs to be coming from your mouth if you're a sinner, and we all know that you are. Estas palabras salen de tu boca, Dios las escucha a menudo. Señor, me arrepiento ante ti, Señor, te confieso mis pecados, porque Dios siempre va a escuchar esa oración y está listo para escucharla. If God hasn't been hearing those wonderful words coming from your mouth, Christian, today is the day to start that. That should be a daily part of your prayer time, because we all struggle in these. Si Dios no ha estado escuchando esas palabras de tu boca últimamente, sabes que hoy es un buen día para comenzarlo, porque Dios le gusta, tiene que escuchar esas palabras para empezar, ponernos en buen camino. Your confession and repentance to God opens up a floodgate of blessings from God. Tu confesión de pecados y el arrepentimiento ante Él abre esas compuertas grandiosas, maravillosas de amor para tu vida. And we see God's third solution for sin, middle of verse 9 as we read this. God will forgive us of our sins and purify us or cleanse us from all unrighteousness. Dios dice, y aquí están esas puertas de amor, de maravilla que Dios tiene para nosotros. Dice, Dios, en el versículo 9 al medio, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará o purificará de toda maldad. Notice what we must do first. If we confess and repent, then forgiveness and cleansing comes. If we don't or never confess and repent, God can't pour out the blessings of cleansing and forgiveness. Y fíjate el orden lógico, que si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces Dios es justo y fiel, nos perdonará y limpiará. O sea, si no confesamos ese pecado, lo mantenemos oculto, entonces no va a haber esa limpieza, ese perdón. But all this brings up God's third solution for our sin. Pero ahora aquí resalta esa tercera solución que Dios ha provisto para God has nosotros. provided us with forgiveness to help us overcome. Dios nos ha provisto con el perdón para ayudarnos a vencer nuestro pecado. One more time. God has provided us with forgiveness to help us overcome sin. Otra vez, Dios nos ha provisto con el perdón para ayudarnos a sobrepasar o vencer el pecado. Forgiveness and cleansing from the Lord is something you have to receive by faith, because sin will harden your heart, it will scar your heart, and even as God forgives us, Satan will condemn us and say, you're not really sorry, you're going to do it again, yeah, blah, blah, lie. So forgiveness and cleansing is something we receive by faith. El perdón y la limpieza de Dios para el pecado es algo que recibimos por fe. Sabes que el pecado te va a endurecer el corazón y dejar lastimado el corazón, dejar cicatrices. Y Satanás a veces te va a decir cosas como, pues, tú no mereces ser perdonado, no te sientes perdonado. Sí, tienes razón, pero sabes, por eso lo recibimos por fe, su perdón y Although limpieza. Satan will try and drag you back into the depressing misery of your past sin, you tell him, I am cleansed, I am forgiven, and I'm moving on because my Lord Jesus loves me. Y aunque Satanás trate de
arrastrarte y jalarte hacia atrás otra vez en esas cadenas del pecado, tú puedes decir, sabes que yo me muevo adelante, yo he sido limpio y he sido perdonado de ese pecado y voy a seguir adelante con Jesús. Let me remind you of something, church. God's not mad when he forgives you. I forgive you, you jerk. That ain't it. Otra cosa quiero recordarte, Praise sabes God. que Dios no está enojado contigo cuando Él te perdona, te dice, "Ah, ya te perdono otra vez, ya, malvado". God delights in forgiving you. He loves to do it. He's got an unlimited supply of it. And that's a good thing because you've used up a lot already. Dios se deleita en Eddie. perdonarte, está contento de perdonarte y tiene una fuente ilimitada de ese perdón para ti. Lo bueno es bueno porque ya has usado mucha de esa fuente. God delights in forgiving you. Don't forget. Pero sabes que Dios se deleita en perdonarte y no te olvides de I eso. want to remind you of a couple of God's glorious promises He's given you in His Word regarding this topic of forgiveness. Quiero recordarte de algunas de estas, de uno de esos escrituras gloriosas que nos da acerca del perdón de los pecados. God speaking here in Isaiah 43:25 says this, I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I remember your sins no more. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. This is what the Bible tells us about forgiveness, Psalm 103:12. As far as the east is from the west, they never meet. So far he has removed our transgressions, Dice, sins from us. tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. O sea que nunca se encuentran esas dos. In these inspired scriptures, friends, God has revealed to us two solutions to help you deal with your sin. En estas dos escrituras inspiradas por Dios, Dios nos demuestra esas dos, ese paso 2 de sus soluciones para el pecado. Confession, accompanied by your repentance, opens a floodgate of forgiveness and cleansing from God every La time. confesión acoplada con lo que es la limpieza o purificación de Dios, dice, abre esas compuertas de amor y bendición para nuestras vidas. And as Christians living in a fallen world surrounded by spiritual battles everywhere we turn, this is going to need to be a daily part of your life till you go home to heaven. Then the battle ends. Y como cristiano, que somos pecadores, nos encontramos en un mundo caído, esto va a ser parte de nuestra vida diaria hasta el día en que lleguemos a casa. We'll finish up this morning by skipping forward to 1 John chapter 2, where we will read verses 1 and 2. They deal with these same topics. Vamos entonces a movernos adelante en el capítulo 2, donde continuamos con este tema. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. So here at the beginning of verse 1, we see our goal. John writes, I write this so that you will not sin. That's our goal, to be walking in righteousness and please and honor our God with our actions and decisions. Entonces al principio en el versículo 1 vemos nuestra meta. Dice, Juan dice, les escribo esto para que no pequen. Esa es nuestra meta, de vivir en la luz. And by the way, this is the best life for you because it leads to a fruitful life, an abundant life that God created you for. Y a propósito, esta vida es la vida más fructífera y la abundante que Dios quiere para nosotros. But still in this battle, we continue to sin, and God knows that, and that's why John adds this phrase here, but if anyone does sin. I'm so glad that phrase is there because that's me. Pero todavía estamos en esta batalla y sí, a veces pecamos y me encanta esta frase que estoy muy contento de que está, pero dice, pero si alguno peca. Some of you like to write in your Bibles, after that phrase, but if anyone does sin, write this, that's me. Y sabes que algunos de If you're real ustedes brave. pueden escribir en su biblecita, dice, pero si alguno peca, así soy yo, ahí estoy yo. Guys, this describes us, and you know, we love Jesus, we don't want to sin, but we still do. And that's why this sermon is so important for you as a Christian. Hermanos, esto describe a nosotros como cristianos. Amamos a Jesús, pero igual pecamos, estamos en esa batalla. Y este versículo, esa partecita nos escribe a nosotros. And did you notice the good news we have as Christians that are battling through sin? Look at the middle of verse 1. ¿Y viste las buenas noticias que tenemos aquí en el versículo 1 acerca si But pecamos? if anyone does sin, here's the good news. We have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ,
Christ, the righteous one. Dice, pero si alguno peca, y aquí vienen las buenas noticias, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Your risen Savior and King Jesus is on your side. Tu Salvador y Rey resucitado, tu Rey Jesús, está de tu lado. After we sin and blow it and we feel bad, there is Jesus on our side. Después de que pecas y te sientes mal y agobiado, ahí mismo se encuentra Jesús y está de tu lado. And in this we see the fourth and final of God's four solutions for sin from our study today. Aquí vemos en el número 4, dice, la cuarta y última solución que Dios nos da para el pecado. Nos ha dado a Cristo Jesús el justo para ayudarnos a vencer nuestro pecado. Number 4, God has given us Jesus Christ, the righteous one, to help us overcome our sin. Número 4, Dios nos ha dado a Cristo Jesús el justo para ayudarnos a vencer nuestro pecado. Now let me remind you of what comes to you in this package of Jesus that's offered you. Besides his presence, that's a given. What else? Déjame recordarte qué es lo que viene en este paquete de Cristo Jesús, además de su presencia. Aquí viene. Along with Jesus comes his love and his grace and his mercy. Al mismo tiempo con Jesús viene su amor y su gracia y su misericordia. Along with Jesus comes his power and his righteousness. Y con Cristo Jesús viene su justicia y su poder. Along with Jesus comes his wisdom and his word. Con Cristo Jesús viene la sabiduría y su palabra. All offered to you to help you overcome your battles with sin. Todas están ofrecidas a ti, a tu disponibilidad para ayudarte a vencer el pecado. Now also in these verses we find two really important descriptions of Jesus. También en estos dos versículos vemos dos descripciones muy importantes de quién es Cristo Jesús. I want to read them to you, see if you can hear them, middle of verses 1 to middle of verse 2. A ver si los escuchas, empezando en el medio del 1 y continuando al 2. We have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. He's the atoning sacrifice for our sins. Dice, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. These are Jesus' two main ministries right now in heaven. Here's the amazing thing. They're all focused on you and the love he has for you. Estos dos ministerios son de los ministerios principales que tiene ahora mismo Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre en el cielo. Y lo bonito es que estos dos ministerios están enfocados en ti. Isn't that amazing to think that the risen Savior and King Jesus, who's in heaven in his glorified body, is focusing on thinking about you? ¿No es asombroso el pensar que Cristo Jesús, el resucitado en su cuerpo It's true. celestial, viviendo en el cielo a la diestra del Padre en su poder, está ahí pensando de ti? First, Jesus is described as the one who speaks to the Father in our defense. Primeramente, Jesucristo es descrito como el que habla al Padre en nuestra defensa. Now, this is an important Greek word the Bible used to describe Jesus. It's a Greek word, parakletos. It's up there on your screens. Esta palabra legal en el griego se pronuncia parakletos. The same word Jesus used in the upper room discourse to describe the Holy Spirit as our helper, our advocate. Es la misma palabra que Cristo utilizó para describir al Espíritu Santo como nuestro ayudante o nuestro abogado. And it speaks of Jesus being our defense lawyer, our advocate, going to bat with us. He stands by our side. Y se refiere a Cristo Jesús siendo nuestro defensor ante la ley, aquel que se va a poner en nuestro lugar, nos va a representar, nos va a defender. And he stands with us before a loving judge that sees us in Christ. Y está ahí delante de un juez lleno de amor que nos ve a nosotros en Cristo. Our second description of Jesus here, start at verse 2. Jesus described as the atoning sacrifice for our sins. También Cristo Jesús en la segunda parte está descrito como el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. The Greek word the Bible uses here for atoning sacrifice is the word hilasmos. La palabra que se utiliza para esta palabra sacrificio es la palabra en el griego hilasmos. It's translated atoning sacrifice, but more correctly, a biblical word called propitiation. What does propitiation mean? También se traduce como sacrificio o quizás más apropiadamente como la palabra propiciación. ¿Qué significa propiciación? It means that Jesus met the legal demands of God the Father against sin on our behalf in our place. Significa que Jesucristo
satisfació lo que son los requisitos que demandaba la ley hacia nosotros. The wages of sin is spiritual death, eternal death. It's a price we could never pay on our own. Jesus paid for it, paid that price on him for himself, paid that price himself through his death, perfect Lamb of God. That's propitiation. It's applied to our hearts. El pago de la muerte o digamos el precio es el pago del pecado es la muerte y Jesucristo pudo satisfacer todo ese precio completamente por el trabajo que él hizo en la cruz por nosotros. Let me give you an illustration to help you understand how much Jesus has done as our atoning sacrifice, our propitiation. Quiero darte una ilustración de qué es y cómo es lo que ha hecho Jesucristo para nosotros siendo nuestro propiciación. Try and picture me speeding down Boulevard Guerrero, 120 miles an hour, 200 kilometers an hour, in my 1984 rusty Brady Bunch style station wagon / taxi. Quiero que te imagines a mí manejando Parked a over there, if you don't believe me. 240 kilómetros por hora aquí en el Boulevard Guerrero, y volando aquí con mi carrito tan oxidado del 84 que se parece un taxi. Now that's kind of hard to imagine since its top speed is 30 miles an hour, but imagine with me. For Difícil sake of imaginarlo illustration's porque solo va a 60 y algo kilómetros por hora, pero imagínatelo al menos. But as I'm speeding along, smiling, I see him in my rearview mirror, the flashing lights, the siren blaring, the Rosarito police. They got me. Y al mirar al retrovisor veo esas luces familiares azules y rojitas de la policía de Rosarito, me agarraron. They pull me over, they take me to jail, they make me stand before the judge. Me hacen a un costado del camino, me llevan a la cárcel y ahí estoy enfrentecito del juez. Now I'm real nervous till I realize, hey, that judge is my dad. Y me estoy muy nervioso hasta el momento que me doy cuenta, ese juez es mi papi. And mi after papá. the charges are read, I'm smiling at my dad. My dad says, guilty. Y mientras están leyendo los cargos en contra mí, el juez llega a su decisión y dice, culpable. Son, you're guilty. I'm a righteous, holy judge. I can't lie for you. You're guilty of the charges. I have to declare you guilty. Hijo, tú has quebrantado la ley, has roto esta ley y la ley dice que tú debes ser juzgado y eres declarado culpable. You were going so fast, the fine for you was 1 billion pesos. Estaba haciendo tan rápido que la multa es de 1 billón de pesos. I open up my wallet. There's my usual 29 pesos in it. Y abro mi billetera y I ahí have me a encuentro problem. con el normal 29 pesos, pues tengo un gran problema. This is a debt that I can never pay. Es una deuda que jamás podría pagar. But then my dad, the judge, he's rich. He takes out his wallet and he pays a 1 billion peso fine for me and says, I love you, Mike. You're free. I've paid your debt. Live. Pero lo bonito es que en ese mismo momento el juez, que es mi padre, saca de su billetera 1 billón de pesos, que él es rico y él puede, y paga esa deuda por mí en mi lugar. All you have to do, Mike, is receive my payment in your place. Will you receive that? Yes, Dad. Lo Thank único you. que I tienes love que you. hacer es recibir esa paga en tu lugar. Want to ¿Lo honor you recibes, with my Mike? life. Thank you. Sí, lo recibo, Padre. Y quiero honrarte con mi vida. Gracias, Padre. Christian, that's what Jesus did for you. Cristiano, eso es lo que Jesús hizo por ti. Because of your sin, you were declared guilty, but Jesus paid the price you could not pay. All we did as Christians is receive that. Por el hecho de tu pecado eres declarado culpable ante el juez, pero Jesucristo ya pagó el precio de esa multa y ahora eres declarado justo. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Jesus is your defense lawyer. He's your attorney. He's your atoning sacrifice. Jesucristo es tu abogado de defensa. Él es tu rey y tu redentor que pagó ese precio. So one more time, think about those sins you've been struggling with recently. Otra vez, quiero que traigas al frente de tu mente, esos pecados con los cuales has estado batallando últimamente. Anger, bitterness, alcohol, prescription pills, porn, doesn't really matter. God died for all of them, and He's able to help you overcome all of them. El guardar rencor, lo que es la ira, lo que es la pornografía, lo que son las drogas o el alcohol, no importa lo que sea, Dios está aquí y Él ya sabe que es el pecado. God has us studying this sermon about God's solutions for sin because He wants to help us overcome those. Dios nos tiene en este estudio estudiando qué es el pecado porque nos quiere ayudar a sobrepasar, a vencerlo. Our responsibility is to use and apply God's solutions for our sin. Nuestra respuesta debe ser de aplicar esas soluciones que Dios tiene para nosotros para vencerlo. As we do that, not only does God forgive and cleanse us, but He gives us the strength to overcome those over time. Y al aplicar estas verdades, Dios no solamente nos limpia y nos perdona, pero sino que nos da la fuerza y la sabiduría para poder
vencerlo y sobrepasarlo. Closing, let me remind you of God's 4 solutions for sin. We've talked about them today. Al cerrar, quiero recordarte esas 4 soluciones que Dios tiene para nosotros para vencer el pecado. God's provided his righteousness for you to help you overcome sin. Primero, Dios ha proveído su justicia para ayudarte a vencerlo. God has provided you with confession of sin to help you overcome sin. Dios te ha proveído con la confesión y limpieza y arrepentimiento para sobrepasarlo. Number 3, God has provided you with forgiveness to help you overcome sin. Dios te ha proveído con el perdón de tus pecados para ayudarte a vencerlo. Number 4, God has given you Jesus Christ, the righteous one, to help you overcome sin. Número 4, Dios ha proveído a Cristo Jesús el justo para poder ayudarnos a vencerlo. Those are 4 gifts, 4 solutions God has provided for you to help you overcome those struggles. Esos son 4 dones, 4 regalos, 4 herramientas que Dios nos da para ayudarnos a vencer el pecado. So I want to encourage you this week, church, make a renewed effort to put God's solutions, apply them into your own Y struggles. quiero animarles, iglesia, que hagamos y renovemos nuestros esfuerzos para aplicar estas soluciones y no ponerlas y no ignorarlas, sino que tratar con ellas. Because they're God's truths, friends, they will work for every single one of us. Y como son la verdad de Dios, se aplican y van a funcionar para cada uno de nosotros. And that's some good news. Y eso sí son buenas noticias. Amen? Amén. You know, it's good news for all of us that are born again here this morning. Jesus said